Enfocarnos a noticias del ámbito internacional, porque sin duda es una de las noticias más principales de lo que han sido las primeras horas de este año 2023. Ha sido la asunción del presidente, el flamante presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y para conocer un poco más de detalles, estamos en comunicación de videollamada con Gustavo Segre, quien es colega nuestro, periodista allí en Brasil. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Te saludamos desde Noticiero 9 Central. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el llamado y felicidades para ustedes y la audiencia. Gracias, igualmente, que tengas un gran año, Gustavo. Gracias. Bueno, Gustavo, ¿cómo se han desarrollado estas primeras horas de Lula allí en la presidencia, en su tercer mandato, allí en el Brasil? Con aquellos que lo votaron con mucha esperanza, con aquellos que no lo votaron un poco frustrados, con un mercado financiero muy preocupado. El dólar subió el 1.51%, la bolsa cayó el 3%, porque de 23 ministerios que habían, ahora hay 37 ministerios. Esto representa un aumento del gasto público, y no obstante enfocar claramente con las cuestiones sociales, una característica de los gobiernos de Lula y de la izquierda. La pregunta es cómo va a ser para financiar eso. Brasil termina el 2022 con un superávit fiscal del 0.4%, y el presupuesto de este año 2023 ya incluye un déficit fiscal de 40.000 millones de dólares. Lo cual esto, por supuesto, preocupa, porque habiendo un banco central independiente, no será posible emitir dinero. Y la única instancia que queda entonces es aumentar títulos de la deuda pública, aumentar la carga tributaria. Y los empresarios, que venían con una reducción tributaria que posibilitaba inclusive un control de la inflación, observan que este periodo se termina. Y cuando uno genera un aumento de inflación, sabemos que las partes que lo sufren más son las bases de la sociedad, la base más carenciada, digamos, aquellos que no tienen tantos recursos. Así que con preocupación, pero es el primer día, hay que tener paciencia y esperanza, por supuesto. Además, Gustavo, en estas primeras horas de gobierno, ya en su tercer mandato, Lula envió un paquete de leyes, ¿no?, allí al Congreso, una serie de reformas en lo que tiene que ver, bueno, tanto ámbito político como económico, ¿no? Los principales intereses de los decretos firmados son para retirar algunas de las cosas que había hecho Bolsonaro, algo que es bastante característico de quien entra a un gobierno nuevo, siendo el anterior de oposición. Y por el otro lado, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los fondos de la Amazonia, el desarmamento de la sociedad, que sería importante también entender cómo va a ser el gobierno de Lula para desarmar a los narcotraficantes, porque si se desarma solamente una parte y la otra no, queda una situación bastante de descontrol en una parte de esta sociedad. Pero, de nuevo, me parece alguna falla dentro de lo que es las cuestiones democráticas, de que no había estado el presidente Bolsonaro o el vicepresidente Hamilton Mourón para entregar la banda presidencial, banda que ha sido entregada a través de personalidades que, según el gobierno Lula, conforman la representatividad del pueblo brasileño. Claro, justamente eso te iba a consultar, Gustavo, porque bueno, lamentablemente en este sentido un paso atrás, ¿no?, para la democracia brasileña, que no esté el saliente presidente Jair Bolsonaro, que según tenemos entendido está en estos momentos en los Estados Unidos. Sí. Y también preguntarte si todo, más allá de este individuo que se ha encontrado con explosivos así en Brasilia, si todo más o menos se ha desarrollado en paz o como estaba previsto. No, está todo muy tranquilo. Este individuo es claramente o un loco, o un terrorista, o un delincuente que debe ser considerado como tal, y está bien que esté preso. Claro. La situación de la otra cara, digamos, de este pueblo que representado le entrega la banda presidencial, la señorita que le coloca la banda presidencial, ella se autodetermina como una cartonera, con su madre cartonera y su abuela cartonera, y que comenzó a ser cartonera en el 2003. Y es justamente el año donde Lula asume su primer mandato. Claro. Entonces, si uno buscara la explicación socioeconómica de por qué esta chica sigue siendo cartonera, es un poco contradictorio respecto de la propuesta de Lula, en función de que el primer gobierno de Lula empezó a ser cartonera, siguió siendo cartonera, el segundo gobierno también, en el gobierno de Dilma Rousseff, que era del mismo partido de Lula y propuesta por Lula, también siguió siendo cartonera, en los otros 2 años del gobierno de Dilma siguió siendo cartonera, y después de los 4 años de Bolsonaro aún continúa siendo cartonera. Entonces no se observa que el Partido de los Trabajadores pueda haber resuelto el problema de sacarla de esa situación y colocarla en una situación mejor. Pero esperamos de todo corazón que en este tercer mandato Lula consiga mejorar las cuestiones sociales. Las económicas que recibe son muy buenas.
los indicadores brasileños son muy buenos, pero obviamente el expresidente Bolsonaro se equivocó en algunas cosas, si no, no hubiera perdido las elecciones. Claro, sí, totalmente. Gustavo, ¿tenés información de cómo ha sido el encuentro, esta reunión que ha mantenido con el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández? Sí, el presidente Fernández vino acá por una cuestión de buscar una foto con el presidente Lula para tratar de encauzar la relación de la región y la relación que estaba cortada ideológicamente entre Bolsonaro y Fernández. Ideológicamente ahora, por supuesto, hay un vínculo y una simpatía mucho mayor, y venía con dos intenciones. La primera era la confirmación de los fondos para terminar el gasoducto, que eran algo así como 700 millones de dólares, y por el otro lado, la posibilidad de hacer una moneda común, que ya tiene hasta el nombre, SUR. Ambos son títulos de diarios, pero que efectivamente van a esperar un poco más, porque el gobierno brasileño, como mencionaba recién, tiene un déficit importante para este año, y la posibilidad de prestar dinero a otro país involucra la necesidad de que la obra esté hecha por una empresa brasileña. No puede ser de capitales extranjeros no siendo brasileños. Y sabemos las cuestiones vinculadas a este tipo de operaciones en los gobiernos de Lula, que ha generado mucha corrupción. Claro. Entonces entendemos que va a haber un control un poco más específico por parte de las auditorías del gobierno y de la legislatura, del Congreso en particular. Así que no va a ser algo rápido. Y por otro lado, el tema de la moneda, que tiene una intención interesante, una moneda transaccional, no de emisión, pero que hoy no configura una posibilidad efectiva porque la macroeconomía de Argentina dista mucho de la economía brasileña. Para citar un ejemplo, Brasil termina el año con una inflación menor al 6% al año y Argentina próximo de 100%. Entonces, sí, 6% tenemos mensualmente acá en Argentina, Gustavo. Claro. Entonces, esto sería equivalente, y trato de dar un ejemplo, como si alguna persona está en un auto a 10 kilómetros por hora, pasa otro a 100 kilómetros por hora y tiene que salir de uno para entrar en el otro en movimiento. La posibilidad de que eso ocurra es muy baja. Bueno, es la misma posibilidad de que hoy tengamos una moneda común. Gustavo, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Seguramente va a haber más contactos más adelante. Y bueno, a disposición también aquí para lo que necesites en Argentina. Muchísimas gracias, que siga muy bien, hasta luego. Gracias igualmente, muchas gracias. Muy bien, allí pasaba Gustavo Segre, quien es justamente colega nuestro, periodista, allí trabajando en Brasil, luego de lo que ha sido la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en su tercer mandato en la República Federativa del Brasil.